Muy buenas tardes, Shalom, buenas noches, Haverim. Bienvenidos a nuestra estudio de Mishnah todos los días en Elul, en www.koltuvsefarad.com. Hoy continuando con la Mishnah de Masejet Rosh Hashanah, el cuarto capítulo. Ok, luego continuaremos con las Selijot cuando terminemos un par de Mishnayot. Ok, dice la Mishnah: Ein pohatin me'eser malchuyot me'esera zichronot me'asara shofarot. Ayer habíamos hablado que en el Musaf de Rosh Hashanah había tres partes únicas: Malchuyot, Zichronot y Shofarot, que son bendiciones largas, intermedias, únicas al Musaf de Rosh Hashanah. Malchuyot son versículos de el poder de Dios como rey. Zichronot son versículos de Dios remembrando, de Dios acordándose de la creación. Y Shofarot son versículos sobre el shofar. Y aquí nos viene a decir la Mishnah cuántos versículos necesitamos. Entonces, no, como mínimo, en Pohatin me'eser malchuyot, 10 versículos sobre el reino de Dios. Asara zichronot, 10 versículos sobre Dios acordándose de la creación. Asara shofarot, 10 versículos sobre el shofar. Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, Rabbi Yohanan ben Nuri dice: Im amaran shalosh shalosh yatsa. Ok, la teoría de Rabino Abraham ben Nuri es que se dicen en grupos de tres, ¿cierto? Tres de la Torá, 3 de los Salmos, 3 de los profetas. En grupos de 3. En maskirin zikaron umalchut veshofar shel puranut. Y no recordamos ningún versículo en que el reino de Dios, la memoria de Dios o el shofar sea negativo. Es decir, que Dios, por ejemplo, utilice su poder para traer puranut, para traer desolación al reino de Israel. Matchil batorah umesayem benavi. Se comienza con versículos de la Torá y se termina con versículos de los profetas. Rabbi Yossi Omer im hishlim batorah yatsa. Rabbi Yossi dice: si terminamos con versículos de la Torá, cumplimos nuestra obligación. Dice el Rambam: Eilu ha'eser ve'ha'asara. Estos son los 10 y los 10 versículos. Rotzelomar asara psukim, 10 versículos por cada categoría. Shlosha min Torah, 3 de la Torah. Ushlosha min Aktuvim, 3 de los escritos, principalmente de los Tehilim, de los Salmos. Ushlosha min Hanneviim, y 3 de los profetas. Ve'ehad min Torah mashlimbo, y con uno de la Torah terminamos. Entonces, 3 versículos de la Torah que hablen sobre Malchut Hashem, 3 versículos de la Torah, 3 versículos de los Salmos que hablen de Malchut Hashem, 3 versículos de los profetas que hablen de Malchut Hashem y un versículo de la Torah para terminar. No entiendo la pregunta, Ari, acláramela. Rabbi Yohanan ben Nuri Omer imamar ehad min Torah ve'ehad min Aktuvim ve'ehad min Neviim yatsa. Lo que dice Rabbi Yohanan ben Nuri es: si yo digo un versículo de la Torah, un versículo de los profetas y un versículo de los Ketuvim, con eso lo salgo. O sea, disculpen, Rabbi Yohanan ben Nuri lo que dice es que no son 10, sino con 3 es suficiente. ועניין דברי רבי יוסי האמורים כאן כפי שידוע מסברתו כך.
Y el tema de lo que dice Rabbi Yossi, de que si yo termino la Torah, cumplo la obligación. Que Shem sheyatza yedei chovato im heshlim batorah, kach im hamashlim banavi yatza. No importa si yo termino en un versículo de la Torah o un versículo de los profetas. Ve shofar umalhut shel puranut, dice el Rambam cita, un shofar, zichronot, malhuyot de desolación no mencionamos. Kegon, por ejemplo, vaiskor ki basar gema, recuerda que ellos son solo carne. Recuerda a Dios a ellos para mal. Tik'u shofar bagiv'a vechule, esto es Oseas 5:8. Toca el shofar y trae desolación al pueblo de Israel. Esos versículos no se mencionan. Imlo beyad hazaka ubizroa netuya ubahema shfuja imlo aleichem. Y yo dominaré sobre ustedes con ira y con fuerza. Esos son malos versículos. Queremos traer solo versículos positivos sobre el reino de Dios, sobre la memoria de Dios, sobre los shofarot. וכן אין יוצאים ידי חובה בזיכרון יחיד כמו זכרה לי אלוהי לטובה. Igualmente no cumplimos si es solo zicarón personal. Tiene que ser un zicarón grupal de todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, hay un versículo que dice: recuérdame Dios para bien. Recuérdame a mí nomás, recuérdame a mí solo y no a los demás. Eso no vale. Vejalajá que Rabbi Yohanan ben Nuri veje Rabbi Yossi. Y la halajá sigue a Rabbi Yohanan ben Nuri y sigue a Rabbi Yossi, a pesar de que en la mayoría de los Machzorim ustedes van a encontrar 10 versículos al menos. ¿Ok? No es que sea un número específico de versículos. O sea, estas verajot son larguísimas, tienen poesía, tienen el aleinu, sino que dentro de la verajá mencionamos 10 versículos de la Torah, 10 versículos del Tanaj que tratan de ese tema. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, Ari. Tenemos aquí una Mishnah un tanto rara. Ya veremos por qué. Ha'over lifnei hateva beyom tov shel Rosh Hashanah. Una persona que lideró el servicio en Rosh Hashanah. Hasheni matkia. El segundo hace sonar el shofar. Y la segunda parte, ubesha'ah halel. Y cuando se recita el Halel, Harishon Makre et Halel. El primero hace leer el Halel. Ahora, ¿por qué es raro? Porque no, o sea, el contexto no tiene nada que ver con lo anterior. Y segundo, en Rosh Hashanah no hay Halel. Entonces aquí necesitamos un poquito de ayuda del Rambam, bastante ayuda del Rambam, en el versículo, la Mishnah séptima. Esta Mishnah solo se aplicaba en la época de Shmad, de las persecuciones adriánicas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en las persecuciones? Los romanos ponían guardias en las sinagogas para que la persona no tocara el shofar, la persona que rezaba. Ukshenidmeret hatefila mistalkin hashomerim. Cuando se terminaba el rezo, la gente decía: no tocaron el shofar, y se iban. Ulfichach tokea haomed acharkach litfilat musaf. Y por lo tanto le correspondía a la persona que iba a rezar musaf después tocar el shofar, cuando ya se hubieran ido los guardias. Ahora, esto podría sonar un tanto extraño
de que los romanos prohibieran el sonido del shofar, pero Javerín, para no ir tan lejos, cuando Eretz Israel estaba bajo el dominio de los británicos, entre 1919 y 1948, había una prohibición de tocar el shofar en Rosh Hashanah en el Kotel. Y hay una historia de, pues hoy ya son viejos, hoy ya son ancianos, lo que hacían era ponían niños a tocar el shofar y los escondían. Entonces los niños traían el shofar escondido debajo de la ropa. La gente rezaba Neilá en Yom Kippur en el Kotel, y los niños estaban distribuidos a través de la multitud, y cuando comenzaba a tocar un niño, todos los policías iban para allá, y cuando llegaban los policías, el niño se escabullía y comenzaba otro niño en el otro extremo del cótel a tocar. Si ustedes buscan esto, voy a tratar de encontrar el documental. Fue un documental que hizo el History Channel en Israel sobre los niños del shofar. O sea, el shofar es una mitzvah bien poderosa y es un símbolo poderoso de soberanía, de orgullo, de confianza en Dios. Y bueno, no solo son los romanos los que lo han prohibido a través de la época. En pleno siglo XX también los británicos lo prohibieron. Y en el segundo caso, Ubesha'at Hehalel, por supuesto en Rosh Hashanah no hay Halel. No es la mitzvah, no era el shofar de mitzvah. El shofar de mitzvah, y era solo en el Kotel, no es que los británicos hubieran prohibido tocar el shofar en todas las sinagogas. O sea, la gente iba a la sinagoga y tocaba el shofar en Rosh Hashanah. La prohibición de tocar el shofar en el Kotel era porque no querían, los británicos no querían antagonizar al Waqf. El Waqf es el concilio islámico que hasta el día de hoy controla Har Habayit, el monte del templo, Haram al-Sharif en árabe, donde está la mezquita, el domo de la roca, todo esto. Entonces, cuando los judíos tocaban el shofar, los árabes se incomodaban, y los británicos querían apaciguarlos. O sea, no es que hayan prohibido el shofar en todo Eretz Israel. En las fiestas igualmente ponían guardias para que la gente no recitara el Halel. ¿Qué nos dice el Rambam? En Rosh Hashanah no hay Halel. Ubesha'at Halel, lefi she'en korin Halel lo be Rosh Hashanah velo be Yom Kippurim. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur no se lee el Halel. Lefi shehem yemei tfilah vehakna'a livnei Hashem, porque son días de oración y de recogimiento frente a Dios. Ve'ir'a, y temor, mimenu, venis'a elav utshuva, y de elevarse hacia él, y de tefilá, vetejina ubakashat mehilá, y de pedir perdón. Y el halel es ¿qué? Es una manifestación de alegría. Ve'en ra'ui b'metzavim ka'ele lismach ve'larsis, y no es en ocasiones de estas correcto prorrumpir en Halel. Pero lo que nos dice la Mishnah, o sea, el Rambam dice, esto no se aplica a Rosh Hashanah, es que cuando se hacía el Halel, entonces era la primera persona, no la persona que hacía Musaf, la que recitaba el Halel. ¿Okay? Hoy la costumbre es que el primer shofar se toca después de la lectura de la Torah. Después de la lectura de la Torah, después de la Haftarah, se hace el primer toque de shofar, y luego en Musaf se hacen otros toques de shofar. Preguntas.
No, tú puedes hacer la tefilá. No, o sea, si eres el único que puede tocar el shofar, no hay ningún problema. Esto era solo Bisha'at Hashmad. Esto suena durante las persecuciones romanas. ¿Ok? Entonces, con confianza. Hay un libro hermosísimo para niños que se llama, fue publicado en inglés, que se llama el shofar secreto, The Secret Shofar, y habla sobre la experiencia de los Anusim en Barcelona, y habla sobre un niño, Ben Anus, en Rosh Hashanah llaman al pueblo a que escuche al rey en la plaza de Barcelona, y el niño acaba tocando el shofar frente a todo el mundo y lo esconde. Es un libro muy bonito si lo pueden conseguir. Creo que solo está en inglés. Desafortunadamente voy a tratar de buscarlo y voy a poner estos vínculos en la página de Facebook de Kol Tuv Sefarad para que lo puedan compartir. ¿Ok? Bueno, Javerim, nos vemos Motzei Shabbat. Nos vemos en Motzei Shabbat. Mañana no hay Selijot, mañana no hay estudio, y será pues nuestra última tanda de Selijot antes de Rosh Hashanah, pero durante Aseret Yemei Teshuvah, durante los días entre Rosh Hashanah y Kippur, habrá Selijot. Son más largas y seguiremos estudiando y seguiremos rezando. Shalom.